Algunos de vosotros, cuando veáis el pasaje que vamos a estar mirando hoy juntos y vamos a estar estudiando, pensaréis que hemos hecho un viaje en el pasado. Vais a pensar que hemos vuelto al pasado otra vez, pero no, porque yo no soy Nico, soy David. Así que el domingo pasado Nico estuvo compartiendo acerca de este pasaje y no es un déjà vu. Ha pasado una semana y yo he considerado que era necesario volver a mirar este pasaje desde otra perspectiva, ¿vale? Y no es una perspectiva diferente, es una perspectiva que va a estar muy conectada con lo que vimos con Nico. Quisiera poneros una ilustración para que lo entendáis, ¿vale? El mensaje de la semana pasada de Nico se enfocó en la raíz. Si utilizamos esta ilustración del árbol, él se enfocó en la raíz de lo que Pablo está diciendo aquí. Y es tremendamente importante. O sea, necesitáis y necesitamos todos mantener esto en la mente para poder entender correctamente lo que yo hoy quiero incidir o en lo que yo me quiero enfocar, ¿vale? En esencia, lo que Nico nos compartió es que el Evangelio en sí es lo que nos impulsa a buscar agradar a Dios. Es decir, el Evangelio lo que nos muestra o lo que nos anuncia es que Dios en Cristo ya nos ofrece su sonrisa, su amor y su perdón. Y en base a esto, nosotros respondemos no porque queramos agradarle, sino porque Él ya ha venido a nuestra vida y nos ha mostrado su bondad y ha hecho algo increíble por nosotros y sigue haciéndolo, ¿vale? Este mensaje, que es el Evangelio, que son las buenas noticias, no solamente es para personas adultas, sino también es para los niños, para las personas más jóvenes. Así que hoy lo que vamos a hacer es un poco lo que hace Pablo también cuando escribe sus cartas. Si tú vas a leer cualquiera de las cartas que escribe el apóstol Pablo, te darás cuenta de que tiene una parte teórica, una parte más profunda, una parte que podríamos decir que son las raíces, y luego hay una parte que es mucho más práctica, que sería la parte superior que se ve, ¿no? El tronco y las ramas y las hojas. Así que yo hoy me quiero enfocar de una manera más centrada en el aspecto del árbol. Es decir, cómo se ven las relaciones o cómo son las relaciones entre padres e hijos a la luz de este maravilloso mensaje que Jesús vino a anunciar, que es que Dios nos sonríe en Cristo, ¿vale? Ahora, una advertencia. Me da pena que no haya muchos niños, espero que desde casa algunos de ellos estén sentados para escuchar lo que quiero compartir. Pero, como digo, este mensaje no tiene la intención de que los niños le echen en cara a sus padres que no han hecho lo que debían hacer, ni que los padres le echen en cara a sus hijos lo que no han hecho. Sino este mensaje tiene el objetivo, y ese es el objetivo que tiene Pablo, es que cada uno, los que son padres y los que son hijos, se lo apliquen en sus propias vidas, ¿vale? Esa es la intención. También es tremendamente relevante que Pablo no escribió una carta para los niños o para los hijos y otra carta para los padres, sino que él habló de esta relación de la familia en una carta que iba dirigida a una iglesia donde había tanto personas mayores como personas pequeñas, como padres, como hijos, como abuelos. Así que si tú ya no tienes hijos en casa y eres abuelo, o todavía no estás casado y no tienes hijos, eso no quiere decir que lo que hoy vamos a compartir aquí no sea útil y lo necesites escuchar y aplicar en un futuro, ¿vale? Así que recuerdo otra vez que aunque voy a ser tremendamente práctico, todos necesitamos tener en la mente que solo es posible vivir así cuando experimentamos la sonrisa de Dios en el amor de Jesús. Solamente cuando abrazamos esta realidad es que podemos vivir así, ¿vale? El mensaje está dividido en dos secciones muy grandes. Una de ellas, el mensaje para los papás, y otra de ellas, el mensaje para los hijos. Así que vamos a empezar viendo justamente qué es lo que Pablo le está diciendo a los hijos, ¿vale? De la misma forma que hicimos anteriormente cuando hablamos de cómo funciona la relación entre el marido y la esposa en el contexto del Evangelio, de personas que han aceptado a Jesús, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a irnos a otra carta que escribió Pablo, donde él se extendió un poquito más, que es la carta en los Efesios. Y allí también habla acerca de cuál es el objetivo, qué es lo que Pablo le dice a los hijos de parte de Dios, ¿vale? ¿Cuáles son las instrucciones que le da? Esto está en Efesios
el capítulo 6, los versículos del 1 al 3, y Pablo le dice a los hijos lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y luego Pablo hace referencia a los 10 mandamientos y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con sorpresa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Para entender bien qué es lo que está pidiendo Dios a los hijos, vamos a hacerlo a través de 4 preguntas que tenía en vuestro bosquejo y vamos a ir respondiendo a esas preguntas, ¿vale? La primera de ellas es: ¿qué implica obedecer? ¿Qué significa obedecer? ¿Qué es obedecer, ¿vale? En la Biblia hay cosas que son difíciles, hay cosas que son difíciles de comprender. De hecho, hay cosas donde los eruditos, después de estudiarlas, tienen distintas interpretaciones, pero hay otras cosas que están muy claras, que no hace falta no tienes que estudiar un máster en teología. Hay cosas que están muy claras, ¿vale? Así que, a pesar de que no nos gustan muchas de ellas, pero están muy claras expresadas. Así que, ¿cuál es el deber de un hijo a la luz de lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que se espera de un hijo? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? El deber de todo hijo es obedecer a sus padres. Es una frase muy simple y muy sencilla, pero tremendamente conflictiva con nuestro hijo. Muy conflictiva. Es tan sencilla que es difícil de entender. Así que, ¿qué significa obedecer? ¿Vale? ¿Cuál es el sentido de obedecer? Vamos a seguir ampliándolo, pero un primer acercamiento es que obedecer significa colocarse bajo la autoridad de tus padres, escucharlos con atención y hacer lo que te piden, ¿vale? La palabra en griego de obediencia tiene el sentido de ponerte debajo de alguien que tiene autoridad, someterte voluntariamente a la autoridad de alguien que está por encima de ti, aceptarlo como una autoridad, ¿vale? No se puede obedecer, y esto especialmente para los hijos, los que son hijos, no se puede obedecer, no puedes obedecer a tus padres si no estás atento a lo que ellos te están pidiendo. La atención forma parte de la obediencia. Además, obedecer no es decir, sí, ahora lo hago, y que tus padres tengan que repetírtelo un montón de veces. Eso no es obedecer, aunque acabes haciéndolo. Ahora bien, y esto va para los padres, y esto es tremendamente importante, porque muchas veces el problema de la obediencia de nuestro hijo no solamente es propio suyo, sino que nosotros también tenemos parte de la culpabilidad. Y es que para que nuestros hijos puedan obedecer, necesitan recibir instrucciones claras, autoritativas y ajustadas a sus capacidades. Tremendamente importante esto. Es muy importante, ¿sí? Dar una dirección autoritativa no es lo mismo que ser una persona autoritaria, ¿vale? Además, para dar una directiva autoritativa, que quiere decir una directiva clara, directa, no hace falta gritar. No es quien grita más. No hay que gritar para que eso sea autoritativo o subir el tono. Además, ¿sabéis por qué acabamos gritándole a nuestro hijo la mayoría de las veces? En parte porque no le damos directrices claras. Estamos exigiéndoles que entiendan y que hagan cosas que no terminan de entender porque no las explicamos bien, ¿sí? Y tampoco los ayudamos a que las entiendan y las cumplan para su beneficio. Normalmente lo que queremos es que hagan las cosas ya, porque si no las hacen nos molestan, en vez de pensar en que estamos trabajando en su corazón y para su bien. Si volvemos a mirar el pasaje de Efesios, Pablo no solamente dice que los hijos deben obedecer, sino que cuando se refiere al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos, dice que también deben honrar a sus padres. ¿Qué significa honrar? ¿Qué sentido tiene esta palabra honrar? Una palabra un poco, si tú se la preguntas a tu hijo, le va a resultar algo añejo, ¿no? Es una cosa de la era pasada. ¿Pero qué significa honrar en sí? Bueno, honrar implica apreciar el valor de algo y mostrarlo por medio de acciones. O sea, yo puedo honrar algo cuando no solamente me parece que tiene valor, sino que mis acciones hacia ese algo muestran que eso tiene valor, ¿vale? Esto es un ejemplo para los hijos, especialmente los que tienen cierta edad. Vosotros honráis al Fortnite o al Minecraft, ¿vale? Que son juegos, los honráis no solo cuando jugáis con ellos, sino cuando por medio de vuestras acciones, de vuestro tiempo, de vuestra voluntad, de vuestra atención, los mostráis como valiosos a los demás. Compartís a los demás lo fantástico que es jugar a estos juegos.
Lo que estáis haciendo es honrar a estos juegos, le estáis dando vuestro tiempo. No solamente estáis diciendo, ah, sí, es verdad, son importantes, sino que vuestras acciones comunican que realmente son importantes y valiosos. Ahora, ¿cómo se ve esto con los padres? ¿Cómo se debería ver esta realidad de honrar a los padres? Bueno, honrar a tus padres significa tenerlos en cuenta, mostrarles respeto y estar atentos cuando te hablan. ¿Sí? Considerar a tus padres. ¿Cuándo? En todas las cosas. Mostrarles respeto. ¿Cuándo? Incluso cuando estés en desacuerdo con ellos, mostrarles respeto y estar atento cuando te hablan. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. Yo sé que aquí ahora mismo quizá, bueno, no veo a los que están involucrados en la docencia. Algunos de vosotros lo habéis estado, en algún momento habéis sido profesores, habéis enseñado a niños en el colegio, en el instituto. Pero os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vosotros que habéis sido profesores algunos y que lo sois, los que me estáis viendo en casa, cómo veis esto en las aulas? ¿Sí? ¿Cómo veis? ¿Cuál es el efecto que veis acerca de esto en las aulas? ¿Sí? Desastroso. Yo no sé en vuestro caso, pero sin exagerar, mínimo 2 veces a la semana, cada vez que viene mi hijo del instituto, me cuenta los conflictos que hay y la gran mayoría de los conflictos son por falta de respeto y falta de entender el sentido de la autoridad. ¿Sí? Además, un hijo que no reconoce la autoridad de sus padres ni los honra, difícilmente va a someterse a otro tipo de autoridades del tipo que sea. Si un hijo no es capaz de entender que Dios le ha dado a los padres la autoridad para ayudarlo, cuando este hijo tenga que enfrentar cualquier situación en el trabajo o... A ver, todos vivimos bajo autoridad. Vivimos bajo la autoridad de Dios, pero Dios ha puesto otras autoridades sobre las cuales nosotros nos sometemos, ¿vale? Y es importante, ¿no? Porque además despreciar la instrucción de tus padres te va a convertir, especialmente a vosotros hijos, los que estáis sujetos todavía a vuestros padres, te va a convertir a largo plazo en una persona desgraciada y conflictiva. Justamente por esto, porque cuando tengas que asumir o tengas que enfrentar la autoridad de un jefe o de cualquier otra persona, no vas a poder aceptarlo, ¿no? O el gobierno, te rebelarás contra eso. ¿Sí? Ahora bien, hijos, Dios no solamente mira lo que hacemos. Obedecer a tus padres no es solamente lo que tú haces. Para Él es más importante cómo lo hacemos. ¿Qué hay dentro de nosotros cuando somos hijos y obedecemos? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es tremendamente relevante, que está en Primera de Samuel, y que tiene que ver justamente cuando se está haciendo la elección de quién va a ser el rey. Y dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido, yo no me fijo en la apariencia, yo me fijo en el corazón. Obviamente lo que está diciendo aquí es que Dios externamente ve las cosas, pero está más enfocado en lo interno. Cuando Dios está demandando, está pidiendo que lo mejor para un hijo es que obedezca a su padre, no solamente está diciendo que debe hacer lo que el padre le está pidiendo, sino que su actitud interna, que su corazón, debe entender y debe apreciar que su padre está puesto por Dios y que lo que busca es su bien. ¿Sí? Por lo tanto, si obedecemos a nuestros padres con una mala actitud interna, con enfado, con desgana o refunfuñando, o obedezco a mi padre porque eso me va a permitir obtener otra cosa, lo que yo quiero, en realidad estoy manipulando a mi padre o a mi madre, en realidad no estoy obedeciendo, eso no es obediencia, ¿vale? Además, y en base a todo esto que he dicho, cuando yo obedezco y honro a mis padres, no solo cuenta lo que yo hago, sino también cómo lo haces, como he dicho antes. Si la primera pregunta es ¿qué es obedecer? ¿Vale? Hemos dicho que la obediencia es responder a tus padres, estar atento, hacer lo que ellos te piden, con una actitud de gratitud interna, una actitud de agradecimiento interno. Lo siguiente que vamos a ver es cuál es el límite de esto, ¿no? Porque muchos de vosotros diréis, vale, yo todavía soy hijo, pero tengo 20 años, tengo 25 años, tengo 24. Algunos dirán, yo todavía tengo 14. A ver, ¿cuándo acaba esto de la obediencia? ¿Cuándo
ha determinado Dios que esto deja de ser una sujeción que nos une a nuestros padres? Bueno, antes déjame decirte algo. La palabra que Dios usa tanto en Efesios como en Colosenses, cuando se refiere a hijos, la traducción más cercana a esa palabra es ser engendrado. Nosotros pensamos en hijos cuando están con nosotros y cuando tienen cierta edad ya no son tanto hijos, son más bien un conflicto en nuestra vida. Pero Pablo aquí se refiere a hijos como personas engendradas. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿alguno de nosotros ha dejado de ser alguien engendrado por sus padres? Nadie. Que yo sepa, ninguno ha nacido de la nada o de pronto ya deja de haber nacido de sus padres. ¿Sí? Eso nunca va a ocurrir. Todos nosotros, en cierto sentido, somos hijos. Todos somos hijos de unos padres. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo o una hija se casa? ¿Tienen los hijos que seguir obedeciendo a sus padres cuando se casan? Vamos a ver lo que dice Pablo, porque Pablo también ha dicho algo acerca de esto. En Efesios capítulo 5, versículo 31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo, estas no son palabras de Pablo, estas palabras son las palabras de Dios cuando establece el matrimonio. Y fijaos qué interesante, ¿no? Dice que cuando un hombre y una mujer generan un núcleo, se independizan, se modifica la relación que cada uno de los dos tiene con sus padres. Se modifica, cambia. Los hijos ya no están sometidos a la autoridad de sus padres, pero hay algo que sí deben hacer y es seguir honrando a sus padres. Seguir considerando que sus padres merecen la honra. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice que esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque tus padres te han mantenido y han soportado un montón de cosas a lo largo de tu vida. Hay muchos momentos de tu vida donde ni siquiera eras consciente de que tus padres estaban orando por ti. Y muchas lágrimas que han derramado por ti y por mí. Así que, aunque estés casado, somos llamados a seguir reconociendo y honrando a nuestros padres. Ahora bien, además es un privilegio y una responsabilidad. Ahora bien, en esta etapa los padres dejan de ser los que están en autoridad sobre su hijo, pero se vuelven consejeros de sus hijos. Sí pueden aconsejar a sus hijos, sí pueden aconsejarlo, pero no deben manipular o interferir en el matrimonio de estos, porque ellos ya son una familia autónoma, porque ellos ya ejercen una autoridad sobre sus hijos o sobre sus futuros hijos. Y escúchame, hay una gran cantidad de matrimonios que fracasan por causa de no haber entendido ni puesto en práctica esto. Y hablo tanto de los padres como de los hijos. Padres que todavía creen que tienen autoridad sobre sus hijos cuando están casados y hijos que todavía se creen que dependen de una forma insana de sus padres. Y esto genera matrimonios fracasados, que no funcionan bien. Así que como padres, nuestro cometido es equipar a nuestros hijos para que puedan afrontar la vida por sí mismos, y esto es importantísimo, tomando buenas y sabias decisiones en base a la sabiduría de Dios. A mí me entristece, y sé que muchas veces pecamos de esto, especialmente los padres, cuando somos extremadamente sobreprotectores. Hay una etapa, hay un tiempo donde nuestros hijos necesitan toda nuestra atención. La necesitan porque no tienen la capacidad de poderse desenvolver. Pero hay otra etapa donde lo mejor que podemos hacer es ir delegándoles responsabilidades, ir formándolos para que ellos puedan tomar buenas decisiones, porque si no, acaban afrontando la vida sin saber cómo vivirla, ¿vale? Y eso es insano para ellos, ¿no? Y especialmente que le podamos dar un criterio para tomar buenas decisiones en base a lo que es la verdad. Porque cuando los hijos comienzan a vivir la vida solos, y especialmente cuando comienzan a tomar, empiezan a darse cuenta de que tienen una identidad separada de sus padres, tienen que afrontar un montón de ideas que parecen verdad, que parecen atractivas, pero que esconden destrucción para ellos, ¿no? Así que necesitamos ayudarlos a que ellos sepan discriminar qué es lo mejor. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, enseñándoles por medio de directivas claras y bíblicas, enseñándoles por medio de nuestro ejemplo, que eso vamos a hablar
un poquito al final del mensaje, y dándoles poco a poco más autonomía conforme más madurez muestran. Y esto se lo digo yo mucho a Ismael. Últimamente, él tiene 13 años, últimamente le estoy tratando de comunicar y que él entienda que como padre yo no soy un policía restrictivo, soy alguien que quiere que él tenga cada vez más libertad. ¿Y cómo va a él recibir más libertad? Él va a tener más libertad conforme muestre más nivel de responsabilidad y de compromiso. ¿Sí? Si él muestra mayor confiabilidad, entonces tendrá mayor libertad. Para incentivarlo a que él justamente busque madurar. ¿Sí? Tercera pregunta que vamos a mirar juntos acerca de la obediencia de los hijos a los padres. ¿Por qué deben obedecer los hijos a los padres? Bueno, lo primero es que es algo que Dios pide. Es algo que Dios pide. Y si Dios es el que ha construido cómo funciona la familia, si Dios sabe cómo funciona todo esto y Él sabe qué es lo mejor, Él tiene la autoridad absoluta sobre todas las cosas para hacerlo. Suena muy absoluto, pero en realidad es una buena noticia. Es muy buena noticia. Es lo mejor que podía ocurrir. Porque ¿para qué existen las autoridades? Las autoridades existen porque si no, no podríamos vivir sin ellas. La vida sería un caos. ¿Te imaginas en un sitio donde cada uno hiciera lo que le viniese en gana, lo que quisiera? La anarquía, ¿no? La anarquía que se ha buscado en otras épocas. Sería terrible, sería horrible. Y especialmente vosotros, los hijos que usáis las redes sociales. Imagínate cómo sería si en Instagram, en Twitter, en Facebook o en Twitch, si cada usuario pudiera hacer lo que le diese la gana, pudiese hacer las publicaciones en otra cuenta, cambiar las fotos, insultar, echar a gente de la cuenta, etcétera, etcétera. Sería horrible, sería algo terriblemente, distorsionaría el funcionamiento de las redes sociales. Ya no se podrían usar, no las disfrutarían y sería algo tremendamente feo, ¿no? Por eso existen reglas y por eso las redes sociales, aunque hay gente que dice lo que quiera, hay moderadores que determinan cómo funcionan. De hecho, las mismas redes sociales tienen reglas para su buen funcionamiento. Así que todos necesitamos estar bajo autoridad porque es el medio que Dios ha dispuesto también para protegernos de vivir arrastrados por nuestros propios deseos. Hijos, no os gustan los límites y a nosotros tampoco nos gustan los límites, pero los límites son buenos. Son buenos, son buenos. Hay cosas que vosotros como hijos no podéis ver y vuestros padres sí pueden ver. Hay cosas que ellos sí pueden ver. Por ejemplo, como hay deseos que os dominan y os convierten en personas infelices e insatisfechas, pero también hay cosas que vuestros padres han experimentado con dolor y vosotros aún no. Los padres tienen más experiencia en equivocarse. Los hijos todavía no han llegado a esa etapa. La intención de Dios es amaros y ayudaros por medio de vuestros padres. Ahora bien, los que somos padres, no ayudar a nuestros hijos a entender y vivir bajo nuestra amorosa autoridad es no amar a Dios ni amarlos a ellos. Ignorar este llamado, ignorar esto, es no amar a tu hijo. Y esto tiene consecuencias a futuro. Todos aquí conocéis el programa de Hermano Mayor, ¿no? Y conocéis, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, supongo que sí, ¿no? Es terrible, o sea, es terrible lo que se llega a ver. Hijos que agreden a sus padres, no solamente verbalmente, sino que los golpean, hijos que destrozan cosas, que no saben manejar la ira y que en la mayoría de los casos han sido porque no han sabido vivir limitados y bajo la autoridad amorosa de sus padres, ¿no? Así que si tú eres hijo, no vivir bajo el regalo de la autoridad de tus padres es despreciar a Dios y su amor por ti. Cuando tú rechazas la autoridad de tus padres, estás rechazando una forma en la que Dios te está amando y te está protegiendo, ¿vale? Y la última de las preguntas acerca de la obediencia de los hijos respecto a los padres tiene que ver con el hecho de cómo pueden obedecer, ¿no? Yo quiero responder esta pregunta con otra pregunta, y es la siguiente. ¿Qué hace que una bombilla se encienda? ¿Qué hace que una bombilla se encienda? ¿El interruptor quizá? ¿La electricidad? Es la electricidad, ¿no? Es una energía. Lo único que puede hacer que una bombilla se encienda es una energía
externa que se inyecta dentro de ella, ¿sí? Ahora vamos a por otra pregunta. ¿Qué hace que un niño responda al instante cuando ha recibido un regalo deseado e inesperado? ¿Qué hace que un niño responda a las directrices de un padre cuando de pronto recibe un regalo que es inesperado y que es lo que siempre ha querido? ¿Qué es lo que hace? Lo hace responder el asombro y la sorpresa de sentirse amado. Esta es la energía, el poder que solamente puede hacer que un hijo responda y se someta de forma voluntaria y amorosamente a la autoridad de su hijo, de su padre, perdón. Así que lo que debe mover a un hijo a mover a sus padres, sí, es algo que Dios quiere, pero en realidad, en el fondo, es algo que solamente se puede hacer cuando ha experimentado el amor de Jesús. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan el Evangelio, lo necesitan. Y hay una etapa en la vida donde todavía no han conocido a Cristo y necesitarán que nosotros usemos la ley con ellos para protegerlos. Y también tendremos que pedirle a Dios que nos dé la sensibilidad para amarlos bien y que podamos ser un reflejo y una influencia de su propia gracia en su vida. Así que en términos nicolaitas, los hijos lo que necesitan es haber visto y abrazado la sonrisa de Dios. Lo necesitamos nosotros como padres, lo necesitan nuestros hijos. Es decir, que Jesús sea tu mayor y primer youtuber, que Jesús sea tu primer y mayor tiktoker, que sea tu primer y mayor instagramer y que sea el primer seguidor en tu vida, ¿sí? Que sea lo más valioso entre todas las cosas que puedes tener o querer, porque en realidad Él puede serlo, más que cualquiera de las personas que sigues en cualquiera de las redes sociales. Pero además de esto, Pablo dice lo siguiente en Efesios, y volvemos a lo que hemos leído hace un ratito. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, habla de una promesa, y esta promesa es para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Además del anterior motivo, porque es algo que Dios demanda y que algo que Dios demanda a los hijos y algo que debe hacerse impulsado por su amor, hay otro motivo. Dice Pablo que hay un motivo que es tener larga vida. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Que vas a llegar a conocer a tus tataranietos? ¿Que vas a vivir más que tu abuelo? Si obedeces a tus padres, entonces, en vez de llegar a los 80 años, ¿vas a vivir 120 años? No, Pablo no se está refiriendo a esto. Porque hay muchos hijos que, a pesar de haber obedecido a sus padres, han muerto antes por enfermedad, por un accidente, por diversas razones, ¿no? Lo que Pablo está haciendo aquí es algo similar a lo que hace el libro de Proverbios. Nos está dando un principio general. Es un principio general. Un principio general no es una promesa incondicional. Es una ley que Dios nos muestra de cómo funcionan las cosas normalmente, ¿vale? Al estilo de Proverbios, como he dicho yo. Y es lo siguiente. Lo voy a tratar de traducir en esta frase o de expresar. Dice, cuando los hijos aceptan y se someten con gratitud a la autoridad de sus padres, esto tiene consecuencias positivas prácticas en sus vidas y en las vidas de sus hijos. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos está pidiendo como hijos es bueno y vivimos a la luz de esa realidad, esto tiene un efecto a largo plazo en nuestras vidas, pero no solamente en las nuestras, sino en las vidas de nuestros hijos y en las generaciones siguientes. Si miráis el Antiguo Testamento, os daréis cuenta de que eso es lo que pasaba al pueblo de Israel cuando se sujetaba y cuando aceptaba lo que Dios había establecido que era bueno para ellos. Cuando no ocurría eso, el pueblo de Israel se destruía. Si os fijáis, esto es lo que ocurre en las sociedades actualmente. Los ideales o las corrientes de pensamiento que desprecian este tipo de aspectos como, por ejemplo, la obediencia, la sujeción, finalmente acaban en decadencia moral y destructiva. Y no tengo que irme muy lejos, o sea, en España podemos ver esto que con el paso de los tiempos ha ido produciendo un fondo que lo vemos todos los días, ¿no? Y de hecho los docentes, como he dicho antes, lo pueden ver en clase, ¿no? Así que tú ahora mismo no tienes edad, ¿no? Eres un hijo de poca edad. Igual tienes una edad donde estás empezando a pensar, bueno,
Cuando me case, ¿cómo voy a ser como esposo, como esposa? ¿Cómo voy a ser, no? Como padre o como madre. Bueno, despreciar el consejo de tus padres es tan loco como andar por el borde de un precipicio pensando que no puedes caerte. Es una locura. Ahora, hijos, los que sois hijos, los padres no somos infalibles, pero sí tenemos más experiencia. Así que, si tus padres te piden algo que no es pecado, algo que no va directamente en contra de lo que Dios ha dicho, que es bueno, a pesar de que no lo entiendas o a pesar de que puedan estar equivocados, debes obedecerlo, porque quizás no sabes, tú eso no lo sabes, pero quizás Dios esté utilizando la oposición de tus padres para librarte de algo malo para ti. Por lo tanto, por eso debes obedecerlo, porque Dios te está protegiendo. Esto es una aplicación práctica de Romanos 8:28. Todas las cosas son buenas para nosotros, son buenas para los que Dios aman, porque tienen un propósito, ¿sí? Dios puede usar incluso las equivocaciones de tu padre para protegerte y para enseñarte cosas y trabajar en tu carácter. Y otro aspecto muy importante, porque quizás los hijos pueden llegar a un punto donde digan, bueno, entonces yo me tengo que callar y no puedo hablar y no puedo decirle nada a mis padres. No, por supuesto que puedes decirle cosas a tus padres. Como hijo, tú puedes apelar a tu padre con respeto para que te dé una explicación acerca de las directrices, de forma respetuosa. Pedir una explicación respetuosa a tus padres. Pero si no lo entiendes, lo que tienes que hacer es obedecerlo, ¿sí? Y debes obedecerlo ejerciendo fe en que Dios te ha dado los padres que tú necesitas y que lo que tus padres te están pidiendo es justamente lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sí? Hasta aquí la parte de los hijos. Y ahora vamos a hablar acerca de cuál es el mensaje para los padres, ¿vale? Seguramente los hijos y las hijas están ansiosamente esperando, vale, está bien, David ya me ha dado la paliza a mí, ahora le toca a mis padres, a ver qué hay para mis padres. Bueno, que conste que no estoy hablando yo, sino es lo que Pablo y lo que Dios quiere que nosotros entendamos esta mañana, ¿sí? Bueno, en primer lugar me voy a dirigir a los padres masculinos. ¿Por qué? Bueno, aunque Pablo en el versículo 21 se refiere a padres, mejor dicho, en el 20 y en el 21, en estos dos se refiere a padres, en el 21 se refiere de forma concreta a los padres en masculino, ¿sí? Se usa la misma palabra traducida al castellano, pero en griego uno es progenitores, la del versículo 20, y la del versículo 21 es padre, ¿vale? Padres en masculino. ¿Por qué? Bueno, estuvimos hablando de la función del marido en el matrimonio y de la misma forma que el marido es llamado a liderar y servir en amor a su esposa, el padre es llamado a hacer lo mismo con sus hijos, apoyado y ayudado por su esposa. Esto es muy contracultura. Seguramente si alguien me ve de internet me va a tachar de todo, va a pensar que soy un machista, me da exactamente igual. O sea, la forma en la que Dios ha determinado que esto funcione, y ya lo expliqué hace 2 domingos atrás, cómo funciona el matrimonio es esta. Y sí, papás, nosotros somos los que lideramos también la educación de nuestros hijos, ayudados por nuestra esposa. Ellas tienen su función y ellas también lideran, pero nosotros tenemos la responsabilidad principal. Y es triste ver cómo en muchas familias hay una pasividad muy clara respecto a cómo los padres se toman esto. Y yo confieso que he visto esta actitud en mí, porque es más cómodo, es más fácil no asumirlo. Hay madres que han tenido que asumir este papel y ellas solas han tenido que cargar con una tarea de peso que no les corresponde cargar sola. Hay muchas madres que han tenido que hacer esto, ¿no? Creo que el problema es entender qué significa liderar la familia, ¿vale? Liderar la familia no es solo trabajar, traer dinero y que no falte nada en casa. Liderar, y atención, porque esto es tremendamente importante, es influir en el corazón de tu familia para que puedan ver la belleza y el valor de Jesús. Hay un montón de cosas que implica liderar la familia, papás, pero lo más importante es que tú debes pastorear a tu familia. Debes ser de influencia en el corazón de tu esposa y de tus hijos para que ellos puedan ver la belleza y el valor de Jesús.
Dice Paul Tripp en su libro La crianza de los hijos lo siguiente, un libro muy bueno que tenemos ahí y que te recomiendo que si tienes hijo adolescente lo leas. Él dice lo siguiente: si yo te preguntara cuál es el mejor, el más práctico y más útil pasaje de toda la Biblia en el tema de la crianza de los hijos, ¿cuál sería tu respuesta? La mayoría de los cristianos contestarías Efesios 6 del 1 al 4, lo que hemos leído hace un ratito. Este es un pasaje de mucha ayuda, pero me gustaría llevarte a uno que es aún más fundamental. Creo que mi elección te sorprenderá. Quiero llevarte a uno de los últimos y sin duda el más conocido mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Este pasaje es conocido popularmente como la Gran Comisión y debido a ello ha sido frecuentemente aplicado a la misión evangelista de la Iglesia. Pero estoy profundamente persuadido de que su llamado es mucho más profundo que esto y debido a esto ofrece esperanza real y ayuda a cada padre cristiano. Los padres somos llamados y somos responsables de transmitir a nuestros hijos, obviamente ayudados por Dios, el poder ver la vida a través del Evangelio de forma que sepan no solo conectar su día a día con las preciosas verdades de Dios, sino también a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Hemos sido llamados a discipular a nuestro hijo. Nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. Ese es nuestro llamado, ¿sí? Además, nuestros hijos nunca van a estar todo el tiempo con nosotros. Se van a marchar. Tus hijos, mis hijos, no son nuestros. No son para nosotros para siempre. No. Se van a convertir en individuos que vivirán su vida y Dios nos ha regalado un periodo de tiempo para que podamos compartirle y comunicarle cuán grandioso y cuán precioso es Él y qué nivel de amor Él tiene por nosotros. El tiempo pasa muy rápido, más de lo que te imaginas. Yo ya lo dije, me doy cuenta de que el tiempo pasa rápido cuando tenemos que comprarle zapatos nuevos a Ismael o ropa. Crece muy rápido y cuando pasa de pequeño a gigante prácticamente sin darte cuenta de ello, ¿no? Y eso es un anuncio de que algún día se marchará, algún día tendrá independencia y vivirá una vida por sí mismo. Así que si nuestra prioridad principal con nuestro hijo es llevarnos a Cristo, que lo puedan conocer, ¿cuál es tu prioridad como padre? ¿Cuál es tu mayor prioridad como padre? Algunos pueden pensar que nuestra prioridad como padre es pasar tiempo con nuestro hijo, tiempo de calidad. Sí, es verdad, como papás es importante que pasemos tiempo con nuestro hijo. Otros podemos pensar o pueden pensar que es asegurar su bienestar, que estén siempre bien, que nunca tengan problemas, que sean felices, que tengan de todo. Sí, es importante también. Ahora, lo más importante y principal para poder ejercer una paternidad sana es tu relación con Dios. Es mi relación con Dios. Es lo que hay dentro de mí. ¿Cuál es mi mayor amor? ¿Cuál es mi principal motivación? Si Cristo no es mi regalo, si Cristo no es mi mayor valor, no puedo ejercer una paternidad sana. No lo puedo. Un padre que disfrute y ama a Dios, encontrando en Él su mayor tesoro, generalmente, y hablamos, no es una promesa, es un principio, generalmente será usado por Dios para producir hijos que amen y disfruten a Dios. O sea, a mí me gusta la tecnología, a mi hijo le gusta la tecnología. ¿Por qué? Porque de alguna forma él ha visto cómo eso transpiraba de mí y se ha empapado de eso. Justamente es igual en este aspecto, es exactamente igual. ¿Sí? No buscamos desarrollar, el objetivo no es desarrollar hijos que se porten bien. El objetivo es buscar desarrollar hijos que amen a Dios. Es muy importante entender esto. A lo mejor como padre te sientes frustrado por causa de que en ocasiones necesitas ser legalista con tu hijo. Porque está claro que tu hijo no ama a Cristo todavía. Me refiero a que muchas veces te sientas como un policía, yo me siento así, definiendo normas a tu hijo y te entiendo muy bien, pero necesitas descansar en dos aspectos, dos cosas tremendamente importantes. Primero de ellas es persistir, seguir usando el Evangelio con tus hijos, aunque no veas resultados inmediatos.
En ocasiones vas a tener que confrontarlos con la ley y en otros momentos vas a tener que darles gracia, perdonarles y tener misericordia con ellos y hacer todo esto siempre en amor. Y el segundo aspecto es descansar en que solo Dios puede cambiar sus corazones, porque tu tarea y mi tarea como padre es plantar semillas. Tú no puedes cambiar a tu hijo, yo no puedo cambiar a mi hijo, pero es que tampoco es mi tarea. Mi tarea es plantar semillas, es influirlo y orar por ello y pedirle a Dios que transforme su vida. Ahora bien, ¿cómo deberían tratar los padres a su hijo? Bueno, Pablo dice en este texto que nosotros no deberíamos exasperarlos, ¿no? Esto lo dice en Colosenses y en Efesios que no los provoquemos a ira. ¿Qué significa esto de no provocar ira a nuestro hijo? ¿No le podemos decir nada? ¿No podemos decirle algo que no le guste? Bueno, la imagen de esta palabra implica esto. Y lo que está diciendo Pablo es que nuestros hijos lidian con el pecado, son pecadores. Así que nosotros como padres no disparemos su pecaminosidad para que estalle. O sea, no acerquemos una cerilla a algo que pueda explotar, sino que seamos sabios a la hora de tratarlos, ¿no? Normalmente los padres son los que tienen la inclinación a ser más duros y a ser más legalistas con su hijo. Así que como padres somos responsables de hacer un uso correcto de nuestra autoridad con nuestro hijo, tanto en lo que decidimos como en la forma en lo que comunicamos. La forma en la que comunicamos cosas a nuestro hijo expresa mucho. Y eso puede justamente hacer que ellos se desanimen o que disparemos su corazón pecaminoso contra nosotros, ¿no? La expectativa de todo esto es que podamos desarrollar hijos estables, llenos de esperanza, alegres, obedientes y proactivos. Queremos hijos felices, eso es lo que queremos. Ahora, la gran pregunta que viene ahora es, ¿cómo voy a poder hacer esto? Bueno, la solución siempre es la misma, ¿no? Necesito dejar de pensar en qué es lo que tengo que hacer y crecer en la intimidad con Jesús. Conforme yo vaya creciendo en mi intimidad con Jesús, Él me irá equipando para poder ser el tipo de padre que necesito ser. Eso funciona así. Necesito conectarme a la fuente de poder, necesito conectarme al amor incondicional de Dios en Jesús. Necesito apropiarme de la sonrisa que Dios tiene y que me ofrece a pesar de ser un padre que falla. ¿Vale? Y hasta aquí ha quedado todo quizá un poco teórico, pero me gustaría dar varias formas prácticas en las que como padres podemos desanimar y exasperar a nuestro hijo y lo más importante, podemos crear barreras en las que ellos rechacen el Evangelio por causa de lo que nosotros estamos haciendo, pensando que estamos liderándolo, estamos dirigiendo y estamos haciendo todo lo contrario. Y aquí voy a ir mucho más rápido, ¿vale? Un aspecto en los que podemos desanimar a nuestro hijo es cuando mi moral es inconsistente. Es decir, cuando yo a mi hijo le estoy pidiendo algo que ni siquiera hago yo. ¿Sí? Cuando le grito a mi hijo que no grite. ¿Os dais cuenta de la inconsistencia? Le estoy gritando que no grite. O cuando le digo que no es bueno que esté todo el día conectado a internet, perdón, y yo estoy todo el día pegado al teléfono y a la televisión. Cuando yo le digo a mi hijo, tienes que leer, pero yo no leo. O cuando trato de decirle, la verdura es buena, pero yo no la como. O cuando le digo a mi hijo que Jesús debe ser su primer amor, pero si él me mira a mí, se da cuenta de que mi vida está llena de otras prioridades. Es decir, predico una cosa y hago otra. Y te voy a decir una cosa. Si no tienes hijos, esto todavía no ha llegado, pero si tú tienes hijos, quiero decirte que tus hijos tienen un detector de serie contra el fariseísmo. Los hijos se dan cuenta súper rápido cuando tú no estás haciendo lo que dices. Y no solamente eso, sino que te apuntan con el dedo. Segunda forma en que los podemos desanimar, cuando nuestras demandas no son razonables. ¿Sí? A veces nos olvidamos de que fuimos niños. A mí me pasa. Yo a veces me olvido de que fui adolescente. Y quiero cambios instantáneos en mi hijo. Y le comienzo a demandar cosas. Trato de convertirme en Dios forzándole a que cambie ciertas cosas
cuando necesita tiempo. Y además trato de manipularlo o de forzarlo sin ayudarle, ni darle unas directrices claras, ni acompañarlo en el proceso, ni involucrarme con él. Si cargamos a nuestros hijos con tareas que los sobrepasan o no los instruimos y ayudamos para que poco a poco puedan asumirlas, entonces vamos a generar en ellos rechazo y desánimo. Y esto es tremendo, esto lo he visto constantemente. De hecho, yo también me he dado cuenta y he tenido que pedir perdón. También caemos en lo mismo cuando volcamos nuestras frustraciones en nuestros hijos, forzándoles que ellos alcancen lo que nosotros no hemos conseguido en la vida. Yo quería ser un futbolista bueno, yo no lo voy a conseguir, pero a mi hijo lo voy a forzar hasta que él lo logre. Y lo fuerzo y le pongo una presión que no le corresponde. Estoy cargando mis frustraciones sobre él. O trato de que sea, esto en la puerta del colegio, a mí esto me mata, ¿no? Los padres compitiendo por las notas de sus hijos. Y hijos y padres peleando para que saquen buenas notas, que no se preocupan del corazón de su hijo, que no se preocupan de las luchas que tiene su hijo. Y he visto padres que están más preocupados por las notas de sus hijos que por lo que miran en el teléfono cuando están solos. Otra forma también es cuando corregimos de forma humillante. Yo quiero que pienses esto un instante. ¿Qué pasaría si tú ahora mismo, que estás totalmente desconectado de lo que yo estoy diciendo, te apunto con el dedo y te subo aquí y te digo, ahora sigue tú con el mensaje? Y lo hago públicamente. ¿Cómo te sentirías? Algunos tendrían que irse a cambiar los pantalones, seguro. Bueno, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos con gritos, de forma humillante, y lo hacemos en público, estamos destrozándolos. Y hay una forma muy sutil de hacer esto, y es comparar a nuestros hijos con otros. Decirle, mira, tú has hecho esto, pero tal lo ha hecho, estamos humillando, no lo estamos ayudando, lo estamos humillando. Y es una forma en la que ellos, nuestros hijos, se desaniman. Otra forma es cuando uso la disciplina de una forma descuidada, ¿sí? Cuando disciplino a mi hijo cuando me apetece. Viene mi hijo, hace algo que está mal y ese día estoy gracioso y me río. ¡Ay, qué gracioso es mi hijo! Pero mañana hace lo mismo y como estoy cansado del trabajo y no tengo ganas, entonces ahí descargo mi ira contra él. ¿Sabéis lo que hace esto? Esto genera en nuestro hijo una confusión que no sabe ya cómo responder. Sí, él es responsable por su actitud, pero esto no lo ayuda. Esto no lo ayuda, lo estamos confundiendo y no lo estamos amando. No lo estamos amando. Disciplinar bien no tiene que ver solamente con usar la disciplina física, no me entendáis mal, sino ponerle límite, cuidarlo, retirarle cosas cuando es necesario. ¿Vale? Otra más, ya quedan pocas. Otra forma en la que los desanimamos es cuando no diferencio la rebeldía del error. Mira, a veces algunos padres, ahí levanto la mano yo, he pecado de esto, respondemos en ira cuando nuestros hijos rompen cosas que son valiosas para nosotros y no llegamos a evaluar si ha sido un accidente o si ha sido la respuesta de una actitud de rebelión. Es muy importante que podamos determinar esto y manejarlo de una forma correcta, porque tu hijo va a cometer muchos errores en su vida. Tu hijo va a romper muchas cosas. Yo rompí muchas cosas de pequeño, mi hijo está rompiendo bastantes cosas también de pequeño. Pero no podemos ni debemos tratar de la misma forma un accidente que una actitud rebelde, porque el corazón de tu hijo es más importante que cualquier cosa material. Dos más. Otra forma, cuando no cumplo mis promesas. ¿Os acordáis que dije que los hijos tenían un detector de fariseos, ¿no? Si yo a mi hijo le prometo algo y no lo voy a cumplir, estoy provocando que mi hijo reaccione mal. Es mi culpa. O sea, él reacciona mal, pero yo soy culpable de provocar esa reacción, ¿sí? Él es responsable por su respuesta, pero yo también soy responsable por haber hecho que él responda así, ¿no? Es una forma sutil de manipularlo a veces, ¿no? Prometerle cosas y luego no cumplirlas. Y hacer que ellos se enciendan en ira y se desanimen
Y finalmente, ¿sabéis lo que uno hace cuando actúa de esa manera? Deja de ser autoridad para ellos. ¿Cómo voy a confiar en una persona que no es confiable? ¿Cómo voy a confiar en un padre en el que no puedo confiar? Y por último, cuando mostramos favoritismo. Yo lo tengo un poco complicado porque solamente tengo un hijo, pero los que tienen más de un hijo y muestran favoritismo, esto daña al resto de hijos. Y algo importante, como papás y como mamás, debemos amar a todos nuestros hijos por igual, pero eso no quiere decir que los tengamos que tratar por igual. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo. Dios nos ama a todos por igual, pero no a todos nos trata por igual. Dios nos trata en conformidad a nuestro nivel de madurez y de necesidad. Así que la forma de amar a tus hijos es amarlos a todos por igual, pero tratarlos de forma particular, dependiendo de su madurez y su necesidad. Llegamos ya al final de todo esto y hay muchas cosas más para poder decir aquí. No os preocupéis, no voy a decir más, no hay tiempo para decir más, pero sí quisiera terminar con una frase de un libro que tiene Paul Tripp también, que se llama Edad de Oportunidad. Es un libro donde él da una serie de cómo aplicar el Evangelio y cómo entender la crianza de los adolescentes en este proceso tan complejo, y él dedica un montón de páginas a explicar esto. De hecho, ese libro es el resultado de una conferencia y al final él comparte que un papá, cuando está terminando la conferencia, levanta la mano frustradamente y le dice, mira, Paul, esto está muy bien, pero esto es imposible. O sea, esto es imposible de poder hacer, es imposible. Y luego en una conversación más privada, obviamente este hombre estaba muy frustrado por la dificultad y lo que implica poder criar un adolescente. Él con más tranquilidad se sienta con él y le dice justamente esta frase, él le dice, las montañas no se conquistan con un solo paso, las relaciones no cambian de la noche a la mañana, el cambio es un proceso, no un evento. Dios hace su obra milagrosa de cambio a través de pasos pequeños y fieles que damos. Yo sé que es abrumador todo lo que hemos estado hablando esta mañana, pero no debemos apartar de nuestra mente que esto es un proceso. Como padres y como hijos estamos en un proceso donde dependemos de Dios, donde acudimos a Dios y donde recibimos de Dios el perdón y el poder que nosotros no tenemos. Así que quiero terminar con esto. Dios no nos está pidiendo que seamos padres e hijos exitosos. No es eso lo que Dios nos pide. Él nos pide que ambos, padres e hijos, persistamos y confiemos en su poder y en el amor inagotable que nos tiene por causa de Jesús y que Él y solo Él sea el exitoso en nuestras vidas. Y todo lo demás es resultado de esto. Así que sé que hemos repetido el mismo texto del domingo anterior. Hoy he sido un poco más práctico, pero papás e hijos, quiero terminar con un mensaje de esperanza. Y es que nosotros no podemos hacer esto, pero Dios sí puede hacerlo en nosotros. Así que, si no eres papá, si eres hijo todavía, espero que mantengas esto en tu mente y lo que sí vamos a hacer es, antes de marcharnos y de terminar, es hablar con el que tiene el poder y la capacidad de podernos permitir vivir a papás y a mamás y a hijos en este tipo de relación. Dios, afrontamos la vida a veces sin un manual y llena de dificultades, llena de momentos complicados, difíciles. Quizá hoy el mensaje está más orientado a los que son padres, a los que son hijos. Quizá algunos se han sentido desconectados, se han sentido que no estaban presentes o que no se les hablaba a ellos, pero todos somos, como decía antes, de una u otra forma, somos padres e hijos, y aunque aún no lo seamos, también podemos ver en esto cómo hay un modelo, cómo hay un reflejo de tu relación con tus hijos, de cómo tú modelas esto de forma tan perfecta y nosotros de forma tan imperfecta, y aún así sigues empeñado, sigues
mostrándonos tu amor en cada detalle de nuestra vida, tu paciencia, tu carácter, tu, tu sonrisa. Nos queremos marchar pensando no en nuestros fallos, que los tenemos muchísimos como padres, no en nuestra actitud como hijos de rebeldía, no apreciando el trabajo de nuestros padres, no apreciando lo que tú nos has regalado, sino mirando con esperanza a que el objetivo de todo esto finalmente es que podamos vivir una relación perfecta contigo y entre nosotros, y que eso nos impulse a asombrarnos de tu persona, de tu presencia, a poder probar qué significa vivir en armonía. Realmente es tu verdad, tu poder, el Evangelio, lo que nos trae es una armonía nueva, una armonía que resuena en el fondo de nuestros corazones y que anhelamos y que solamente está en ti. Así que permítenos que podamos comenzar a vivirlo, no como algo, como una ilusión o como algo muy, muy a largo plazo cuando algún día te veamos, sino como algo que podemos empezar a vivir ya. Queremos confiar, queremos persistir, queremos aferrarnos a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.